Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio. Recuerden que mi nombre es Jan. Hemos estado estudiando sobre la temática de orando la escritura u orando la Biblia, tomada del libro que lleva el mismo nombre, Orando la Biblia, de Donald Whitney. El día de hoy, en el episodio que nos atañe en esta ocasión, vamos a hablar de lo que hemos aprendido hasta hoy y luego vamos a combinarlo con algunos ejemplos de George Mueller, también de Jesús, y de los cristianos en el libro de Hechos de los Apóstoles. John Piper escribió, orar la palabra significa leer o recitar las escrituras en un espíritu de oración, dejando que el significado de esos versículos se convierta en nuestra oración e inspire nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué aprendimos? Reconocemos la tendencia casi universal a orar las mismas cosas de siempre sobre lo mismo de siempre, y que este tipo de oración es aburrido. Cuando orar es aburrido, no nos sentimos atraídos a orar. Cuando no nos sentimos atraídos a la oración, se nos hace muy difícil orar. Cuando tenemos que presionarnos para orar, nuestras oraciones carecen de gozo. Nuestras mentes divagan y los minutos de oración parecen horas. Como resultado, nos sentimos unos fracasos espirituales, seguros de que somos cristianos de segunda categoría. Pero ahora hemos aprendido que en vez de decir las mismas oraciones viejas, grises y descoloridas de siempre, podemos orar de manera fresca y renovada sobre casi todo lo que oramos cada vez que nos ponemos a orar. Digamos que hay una mujer que desea orar todos los días por sus hijos o nietos. Ella ora hoy a través del Salmo 23. Este texto la impulsa a orar para que Dios pastoree a sus hijos de maneras diferentes. Y hay algo en esa imagen pastoral que transforma lo que ella siempre ora, convirtiendo ahora la oración en una oración nueva, dinámica, enriquecida con las palabras inspiradas por Dios. Ella podría orar mañana a través de 1 Corintios 13, y al hacerlo sería guiada a pedirle al Señor que desarrolle en sus hijos la clase de amor que describe ese capítulo. Al día siguiente, mientras atraviesa el Salmo 1, el texto la guía a orar para que sus hijos se conviertan en meditadores de la palabra de Dios. ¿No es una manera maravillosa de orar por nuestros hijos? Pero ¿oraríais de este modo si no hubierais orado a través del Salmo 1? Al día siguiente, la mujer se encuentra en Gálatas 5 y le suplica al Señor que desarrolle el fruto del Espíritu en sus hijos. Después de que ella regresa a los Salmos, y mientras está hablando con el Señor a través del Salmo 139, le pide que sus hijos experimenten su presencia donde sea que ellos se encuentren ese día. En realidad, el núcleo de su oración, bendice a mis hijos, permanece inalterable, aunque sus palabras cambien. Al filtrar su oración a través de un pasaje diferente de las Escrituras, en cada oportunidad sus oraciones cambian de una repetición adormecedora de las mismas cosas a una petición que asciende desde su corazón al cielo de maneras únicas cada día. Hablando de algunos ejemplos, por ejemplo, como George Mueller, Jesús en la cruz y los cristianos en el libro de Hechos, Ken Langley escribió: por 30 siglos, el pueblo de Dios ha encontrado en los Salmos una respuesta a la súplica de los discípulos: Señor, enséñanos a orar. George Mueller, quien nació en 1805 y murió en 1898, es ampliamente reconocido como uno de los más grandes hombres de oración y fe desde los días del Nuevo Testamento. Vivió durante casi todo el siglo XIX, 2/3 en Bristol, Inglaterra. Dirigió 4 ministerios influyentes y de largo alcance, pero hoy lo conocemos mejor por sus orfanatos. En un tiempo en que la mayoría de los huérfanos vivían en reformatorios miserables o en las calles, como en la novela Oliver Twist de Charles Dickens, Mueller los recogía, alimentaba, vestía y educaba. A través de su orfanato en Bristol, Mueller cuidó al menos de 2.000 huérfanos en un momento dado, más de 10.000 durante toda su vida. Sin embargo, él nunca dio a conocer las necesidades de sus ministerios, excepto al Señor en oración. Solo a través de sus reportes anuales, la gente pudo conocer después de los hechos las necesidades que había tenido el año anterior y cómo el Señor había provisto. Mueller registró en sus diarios alrededor de 50.000 oraciones específicas contestadas, 30.000 de las cuales dijo que fueron contestadas el mismo día,
o a la misma hora en que oro por ellas. Piénsalo. Esto son 500 oraciones contestadas por año, más de una por día. Todos los días durante 60 años, el Señor canalizó a través de las manos de Müller más de $500 millones en dólares de hoy, como respuesta a sus oraciones. El ejemplo de Müller. ¿Cómo oraba Müller? Él dijo que durante los primeros 10 años de lo que llamó su vida de fe, no refiriéndose a cuando era un desconocido, sino a 10 años de confianza en Dios y de notables respuestas de oración, a menudo luchó para llegar a un espíritu de oración. En otras palabras, oró para tener ganas de orar, hasta que se hizo una pequeña alteración en su método. Así es como él describe este cambio. La diferencia entonces entre mi antigua práctica y la actual es esto. Antes, cuando me levantaba, empezaba a orar tan pronto como fuera posible, y de manera general pasaba todo mi tiempo hasta el desayuno en oración, o casi todo el tiempo. En todos los eventos, yo casi de manera invariable empezaba con una oración. Pero ¿cuál fue el resultado? A menudo pasaba un cuarto de hora, o media hora, o aún una hora de rodillas, antes de tomar conciencia de que había obtenido consuelo, ánimo, la humillación de mi alma, etc. A menudo, solo después de haber sufrido mucho con el divagar de mi mente por los primeros 10 minutos, un cuarto de hora o hasta media hora, por fin empezaba realmente a orar. Ya casi no sufro de eso ahora con esta nueva manera, ya que mi corazón ha sido alimentado por la verdad, siendo llevado dentro de una comunión experimental. Hoy en día diríamos experiencial. Con Dios, hablo con mi Padre y mi amigo, aunque soy vil e indigno de las cosas que Él ha traído delante de mí en su preciosa palabra. A menudo me asombra que no haya advertido esto antes. Müller daba tumbos entre media y una hora tratando de orar, peleando por enfocar sus pensamientos e inflamar en su corazón sentimientos por la oración. Solo después de una lucha larga y decidida, por fin entraba en un sentimiento de comunión con Dios. Pero una vez que empezó la práctica de conversar con Dios acerca de lo que encontraba en la palabra de Dios, él casi nunca padeció esos problemas de oración otra vez. Orar a través de un pasaje de las Escrituras, como si estuviera caminando por los campos, fue el método sin complicaciones que transformó la experiencia diaria de uno de los más famosos hombres de oración de la historia. Este método puede transformar también tu vida de oración con la misma facilidad. Charles Spurgeon, que nació en 1834, murió en 1892, el bautista británico, a menudo llamado príncipe de los predicadores, dijo con respecto a sus sentimientos hacia la oración: debemos orar cuando estamos con disposición a orar, porque sería pecaminoso desaprovechar tal oportunidad. Debemos orar cuando no tenemos tal disposición, porque sería peligroso permanecer en tal condición enfermiza. Spurgeon está en lo correcto. Debemos orar cuando sentimos deseos de orar y orar cuando no tenemos ganas de orar. Pero la realidad, como hemos explicado a lo largo de estos temas, es que la mayor parte del tiempo, cuando vamos a orar, no tenemos ánimo de hacerlo. Si dijéramos que te levantas a las 7 de la mañana y vas a orar, es probable que la mayoría de los días no estés con ganas de orar. ¿Por qué? Porque estás soñoliento. No estuviste pensando en Dios ni en las cosas de Dios en las últimas horas. Estuviste fuera de circulación. Si te despiertas como yo en la mañana, entonces no te levantarás con tu corazón encendido de manera instantánea por Dios y sus asuntos. Personalmente, tiendo a toparme con los marcos de las puertas cuando me levanto. Si aún George Müller no tenía ánimo para orar cuando se levantaba de la cama, no te sorprendas que tú tampoco lo tengas. La buena noticia es que no todos tenemos por qué estar sujetos a esos sentimientos. El Señor le dijo a Jeremías: no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo despedaza la roca. Esto está en Jeremías 23:29. Si vas a orar y tu corazón está en un estado espiritual tan frío como el hielo, puedes tomar el fuego de la palabra de Dios e introducirlo en tu corazón congelado, orando a través de un pasaje de las Escrituras. Verás que pronto, así como lo vimos durante el ejercicio de oración que hemos tenido en anteriores temas, la palabra de Dios calentará tu corazón con sus cosas y empezarás a disfrutar de la oración. Puedo testificar que después de haber estado orando casi todos los días durante mi vida como cristiano,
No hay nada en mi vida devocional que encienda tan rápido y de manera más consistente mi frío corazón como orar la Biblia. Ahora hablemos de Jesús en la cruz. Pero mucho más importante que el testimonio de Josh Mueller o de cualquier otra persona es el ejemplo de Jesús mismo orando los salmos. Jesús dijo en la cruz solo 7 frases breves. Los soldados romanos lo habían azotado hasta que los pedazos de piel empezaron a colgar de su espalda ensangrentada. Apenas pudo llegar tambaleándose al lugar de la crucifixión. Jesús colgaba de la cruz con una deshidratación severa. El peso de todo su cuerpo descansaba entre los 3 clavos que sujetaban el madero, mientras tenía que apoyarse en el clavo de sus pies con el fin de obtener suficiente aire en su diafragma para poder hablar. Pero hacerlo era tan desgarrador que solo podía decir frases muy breves antes de dejarse caer nuevamente. Si los romanos querían acelerar la muerte de los crucificados, le rompían las piernas a sus prisioneros para que no pudieran empujarse hacia arriba y así morían por asfixia. De hecho, esto es lo que hicieron con los 2 ladrones que estaban a los lados de Jesús. Y puedes ver esto en Juan 19, 31 al 33. Era entendible entonces que cada cosa que Jesús dijera desde la cruz fuera muy breve. Pero la frase más larga que dijo fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso está en Mateo 27, 46. Esta es la primera parte del primer versículo del Salmo 22. La profecía más larga y más explicada del Antiguo Testamento acerca de la crucifixión. El Salmo 22 contiene más detalles de los aspectos físicos de la crucifixión que cualquiera de los 4 evangelios combinados. Por ejemplo, en el Salmo 22, 14, el salmista dice: Soy derramado como agua, que es justo como el apóstol Juan habló de Jesús en Juan 19, 34, 35. En la segunda parte de ese mismo versículo, el 14, la segunda parte, leemos: Y todos mis huesos están descoyuntados, que describe lo que les sucedía a las víctimas cuyas extremidades habían sido dislocadas con el fin de clavarlas en las vigas. Cuando la cruz era erguida y se dejaba caer de golpe en un pozo, a menudo provocaba que los huesos se salieran de las coyunturas. Las palabras del versículo 15, la segunda parte de este versículo, dicen: La lengua se me pega al paladar. Fueron cumplidas en el lamento de Jesús cuando dijo: Tengo sed, en Juan 19, 28. Además, lo que leemos en el Salmo 22, 7, todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza. Se cumple en Mateo 27, 39, que dice: Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. En el versículo 8 se introducen las voces de los burladores que dicen: Que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Este es el mismo menosprecio que Jesús recibió en Mateo 27, 43, de aquellos que decían: En Dios confía, que le libre ahora si Él le quiere. David describe en el Salmo 22, 16 la oposición de sus enemigos al decir: Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores. Nuevamente se describe con exactitud a aquellos que estuvieron burlándose y atacando al Hijo de David alrededor del pie de la cruz. Además, después de que Jesús se levantó con un gran esfuerzo sobre el clavo de sus pies y clamó a Dios con el primer versículo del Salmo 22, estoy convencido de que, mientras él se dejaba caer, continuó orando a través del Salmo 22. Eso tiene algo de especulación, pero lo que sí sabemos es que oró el primer versículo. También sabemos por qué vocalizó tan poco mientras permaneció colgado, ya que estuvo cumpliendo de manera literal el Salmo 22 en ese mismo instante. Creo que es más razonable pensar que después de que oró el primer versículo en voz alta, Jesús se recostó en la cruz y continuó orando de manera silenciosa el resto del salmo. Entonces, al final, Jesús juntó el poco de fuerza física que le quedaba, se levantó por última vez y clamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso está en Lucas 23:46, orando las palabras del Salmo 31:5. Jesús oró los salmos. El acto final de su vida terrenal fue orar las palabras de un salmo. Ahora vamos a ver lo de los cristianos en el libro de Hechos. Entonces, Hechos 4, después de que Pedro y Juan habían sido arrestados y amenazados por las autoridades judías por predicar a Cristo, a partir del versículo 23 dice: Cuando quedaron en libertad fueron a los suyos y les contaron
todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La última mitad del versículo 24 se resalta en algunas versiones de la Biblia para indicar que es una cita, porque muchos estudiosos creen que esas palabras fueron tomadas del Salmo 146:6. En cualquier caso, notemos cómo continúa el versículo 25. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? La segunda mitad del versículo y todo el siguiente son del Salmo 2. En otras palabras, la iglesia primitiva oraba los salmos. Ese es el lugar donde se nos dice: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Eso está en el versículo 31. Esos nuevos cristianos en Jerusalén, quienes llegaron a ser creyentes en Pentecostés, o muy poco después, oraban los salmos. George Mueller, uno de los hombres de mayor vida de oración y fe en la historia del cristianismo, oraba los salmos. El Señor Jesucristo mismo oraba los salmos. Ahora la pregunta es: ¿y por qué tú no? Ya vamos a terminar con nuestra temática y quiero dejarte lo siguiente. Quiero que tomes lápiz y papel y hagas un cuadro de 30 celdas, o lo puedes hacer en Excel si tú quieres. Y al lado izquierdo de dos columnas, unas 31 celdas. Y al lado izquierdo entonces vas a escribir lo siguiente: cuando el día del mes es, y vas a escribir debajo para cada cuadrito, cada celda, el día del mes, empezando por el 1, luego el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta llegar al 31. Al lado derecho, la primera celda debería ser: los salmos del día son. Y debajo de ello, de esa columna, ahí en esa celda, y a partir de ahí vas a llenar todos los cuadros, vas a escribir todos los salmos que te voy a decir. La primera celda serían para el primer día: 1, 31, 61, 91, 121. Para la segunda, el segundo día: 2, 32, 62, 92, 122. Para el tercer día: 3, 33, 63, 93, 123. Y así vas a seguir. No sé si has notado, cada número del salmo va a ir paralelo al día que corresponde. Por ejemplo, ahora el 4 sería 4, 34, 64, 94, 124. El 5, el día 5 sería 5, 35, 65, 95, 126. Para el día 7 sería entonces el 7, el 37, el 67, el 97 y el 127. Y así vas a continuar llenando tu lista. Para el día 7, digamos, para el día 8 sería el Salmo 8 y de ahí en adelante los que corresponden, como el 38, el 68, el 98, el 128. Para el día 9 entonces sería 9, 39, 69, 99, 129. Luego para el día 10 sería el 10, 40, 70, 100, 130. Para el día 11 sería el 11, 41, 71, 101, 131. Para el día 12, el 12, el 42, 72, 102, 132. Para el día 13, 13, 43, 73, 103, 133. 14 sería el 14, 44, 74, 104, 134. Para el 15 sería el 15, 45, 75, 105, 135. Para el 16, 16, 46, 76, 106, 136. Para el día 17 sería entonces el 17, 47, 77, el 107 y el 137. Y así vas a seguir. Sigues haciendo el paralelo. Por ejemplo, el día 18 sería el Salmo 18 y los demás que terminen en 8. Luego el 19 sería el 19 y los demás que terminan en 9. El 20, entonces mira que el 20 ahora va a ser 20, 50, 80, 110 y 140. Y ahí continúas haciendo la misma operación.
Para el 21 el día 21, para el 22 el día 22, para el 23 el día 23, para el 24 el día 24, para el 25 25, 26 26, 27 27, 28 28, 29 el 29, 30 30 y el día 31 vas a leer todo el Salmo 119. Para más facilidad, te voy a dejar en la descripción un link en donde podrás descargar un archivo PDF con esta tabla. Y también debo decir que puedes orar la Biblia en grupo. Jonathan Leeman escribió: dejen que sus palabras y la agenda de la Biblia resuenen en su vida de oración individual y corporativa. Un grupo de cristianos puede orar la Biblia tanto como los creyentes individuales. El grupo puede estar compuesto por una familia, un grupo de estudio bíblico o incluso por aquellos que participan en la reunión de oración con toda una iglesia. Pero cualquiera que sea el propósito del grupo o su tamaño, no trates de llevar al grupo a orar a través de un pasaje de las Escrituras hasta que los miembros hayan tenido al menos una vez la experiencia de orar la Biblia de manera individual. Una vez que ellos tengan una idea de lo que es orar a través de una sección de las Escrituras por sí mismos, será mucho más fácil para ellos hacerlo con otras personas. Una buena manera de orar a través de una porción de la Biblia con otras personas es asignarle un versículo a cada miembro de tu grupo. La primera persona ora a través del primer versículo. La segunda ora de acuerdo a lo que el segundo versículo la impulsa a orar. La tercera lo hace a través del tercer versículo. Y así sucesivamente. Esto funciona bien hasta que el versículo que le toca a alguien es algo como esto: bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña. Salmo 137:9. O cualquier otro texto que no comprendan, o del que ellos piensen que no hay nada que decir. Es posible que este método tenga éxito o que haga pasar un mal rato a algunos. ¿Qué es lo mejor? Esta podría ser una mejor manera. Escoge un salmo y léeselo en voz alta a tu grupo, o puedan leerlo en silencio de manera individual. Pídele a cada persona que considere la frase o el versículo que más le llame la atención. Después de la lectura, pídele a todos los que estén dispuestos a orar en voz alta que cuando estén listos empiecen sus oraciones leyendo la línea que trajo su atención. Así que cada persona comienza leyendo en voz alta el versículo que ha escogido y luego ora. El versículo se convierte en el trampolín que impulsa sus oraciones. Este método funciona bien siempre y cuando todos oren apegados a sus versículos. Si se alejan del versículo, es posible que comiencen a sonar como las mismas cosas de siempre sobre lo mismo de siempre. Ahora te presento lo que considero que es la manera óptima. Lee el salmo y luego puntualiza, uno a la vez, según sea necesario, los versículos o las frases del salmo que encuentras que son más propicios para la oración. Es tan simple como escoger los versículos que sean más fáciles de entender y que todos podrían orar. Deja atrás los versículos que podrían ser muy difíciles para algunos de miembros de tu grupo. Por ejemplo, si escoges el Salmo 37, podrías puntualizar el versículo como confía en el Señor y haz el bien, que es el versículo 3, y luego dar tiempo para que reflexionen en ello y después oren. Cuando el grupo empieza a quedarse en silencio y pareciera que nadie más va a orar, entonces lees otro versículo en voz alta, quizás saltando a uno que esté mucho más abajo, o en este caso leyendo el versículo siguiente. Pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón, dice el versículo 4. Entonces, cuando sea necesario, presentas otro versículo o la frase con la cual casi todos puedan orar, saltándote líneas tales como he visto al impío violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo, que está en el versículo 35. Porque muchos podrían entrar en conflicto respecto de cómo orar en respuesta a esas palabras. Vamos a hablar un poquito de los beneficios. El primer beneficio de orar de esta manera con un grupo, así como con personas individuales, es que las oraciones son frescas y más bíblicas. No teniendo en cuenta este método, si se toman peticiones de oración y digamos, se pide oración por Alonso, quien perdió su trabajo, y por María José, quien tiene programada una cirugía, entonces la oración por Alonso es rutinaria y la oración por María José es casi la misma que se hizo la semana pasada por la persona que tenía programada también una cirugía en ese momento. Además, sin importar el tamaño del grupo, solo dos personas podrían orar, una por Alonso y otra por María José. Esta vez, sin embargo, gracias a que están orando a través del Salmo 33, alguien ora que Alonso confía en el Señor,
mientras está buscando trabajo. Otra oración sería que Alonso haga el bien en beneficio del reino de los cielos mientras está esperando un trabajo. Alguien más puede orar que María José pueda confiar en el Señor al enfrentar el resultado incierto de la cirugía. Una cuarta persona oraría que la iglesia haga el bien al ministrar a Alonso y a María José durante este tiempo difícil. Cuando se indica el próximo versículo, las personas pueden orar de diferentes maneras, tanto por Alonso como por María José, para que reciban la gracia de deleitarse ellos mismos en el Señor en medio de circunstancias difíciles. Al orar de esta manera, las oraciones tienden a tener más fundamento bíblico y parece que más personas participan cuando un grupo ora a través de un pasaje de las Escrituras, ya que cada versículo sucesivo inspira a las personas nuevas oraciones. Además, aquellos que oran tienden a usar menos palabras de relleno y también oran por la petición de manera específica. En vez de la oración genérica, por favor bendice esto, y sé con él, las personas oran conforme a lo que la Biblia manda con respecto a personas y situaciones particulares. Amigos, con estas últimas palabras hemos terminado esta temática de orando la Biblia. Yo espero que les haya sido de beneficio todo lo que han escuchado. Espero que sean bendecidos, que pongan en práctica estas maravillosas palabras que de verdad nos llegan al corazón y nos motivan para crecer en oración. Así que una vez más, espero que sea de beneficio para ti, que los escuches las veces que te sea necesario, pero sobre todo ponlos en práctica y nos encontraremos en una nueva temática. La próxima temática que vamos a tener aquí en este espacio va a ser los nombres de Dios. Así que te espero. Gracias por tu apoyo. Que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.